Antes de que comencemos el seminario, me gustaría recordarles algo que quizás ya han visto, que es el hecho de que durante esta semana y la siguiente se está desarrollando una medida de fuerza gremial por parte de los docentes con el acompañamiento de muchos estudiantes. En el contexto de ese reclamo, mañana y pasado, esta cátedra particularmente se adhiere al paro, pero en el marco de ese paro van a haber algunas actividades públicas y el objetivo de esas actividades públicas es darle visibilidad al reclamo que acontece en la universidad. Usualmente no es conocido, al menos por muchos sectores de la sociedad. También la semana que viene, el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, continúa este plan de reclamos, que les recuerdo que era, por un lado, lo que se está reclamando es un mayor presupuesto universitario, un aumento salarial para los docentes y la inclusión de todos aquellos docentes que se desempeñan ad honorem como para que puedan percibir un estipendio. Así que estén atentos a las actividades que se van a desarrollar en el marco de ese plan de lucha y noten que el ritmo de las clases va a ser diferente. Algunas cátedras no van a dictar actividades y otras solo actividades en el contexto de clases públicas. Bien, comencemos con el seminario de hoy. Podemos pararnos hoy a hacer un breve recorrido retrospectivo, muy breve, respecto de la lógica que ha estructurado el programa de biología celular que hemos seguido hasta aquí. Los primeros seminarios estaban centrados en comprender cómo el núcleo, cómo desde el genoma, las células controlaban muchas actividades centrales para su mantenimiento. Vimos cómo las células replicaban su genoma y controlaban la progresión del ciclo celular y cuáles eran los mecanismos que regulaban la expresión diferencial de los genes en esas células. En una segunda parte de la materia nos concentramos en estudiar procesos intrínsecos a la fisiología celular. Por ejemplo, cómo hacen las células para determinar la localización final de sus proteínas que son sintetizadas inicialmente en el citosol, o cuáles son las estructuras y mecanismos que permiten el reordenamiento del citoesqueleto celular. Con el seminario de hoy comenzamos la última parte conceptual de la materia, que va a involucrar a los últimos 4 seminarios, y que hace alusión a cómo las células se relacionan con otras células en el contexto de la multicelularidad. Es decir, cuáles son los procesos característicos de células que no están aisladas, sino que forman parte de una integralidad superior multicelular. Y dentro de esos mecanismos que hacen a la multicelularidad, el fenómeno más básico que vamos a estudiar hoy es entender cómo las células se unen entre sí y cómo se unen a la matriz extracelular, de modo tal de constituir una unidad en el espacio. Veremos que esas interacciones entre las células entre sí y entre las células y la matriz extracelular, lejos de ser uniones pasivas, están bajo la constante regulación por parte de las células y permiten los fenómenos de movilidad celular y de formación, por ejemplo, de estructuras más compactas como los epitelios. Por eso, el seminario de hoy va a comenzar reflexionando acerca del hecho de que en muchos animales, y los humanos somos una excepción, muchas de las propiedades de nuestro organismo derivan no solo de propiedades individuales de cada una de nuestras células, sino de propiedades más complejas, que son emergentes a la interacción de las células entre sí y a un conjunto de sustancias que secretan las células que se denominan matriz extracelular. Esas propiedades emergentes de esas interacciones son propiedades que no podemos encontrar en cada una de las células aisladas.
las propiedades del hueso, de los cartílagos, de los músculos, no pueden ser explicadas entonces únicamente analizando los componentes celulares, sino entendiendo las interacciones de las células entre sí y con la matriz extracelular que las forma. Que veremos es un conjunto de sustancias secretadas por las mismas células. ¿Qué mal se ve? Sí, le falta luz, potencia del cañón. Espero que puedan ver las diapositivas. Este conjunto, el recorrido que vamos a seguir para analizar de manera detenida las interacciones entre células y entre las células y la matriz extracelular, va a ser considerando ampliamente dos tipos de tejidos que vamos a utilizar como prototipos. Uno de esos tejidos, un tipo de tejidos que vamos a analizar, que concentra un conjunto de propiedades específicas, son los tejidos de tipo epitelial. En ese sentido verán que este seminario va a apelar mucho a parte del recorrido que han hecho quienes estén cursando en este momento histología. Pero no será exclusivo esa resonancia, sino que también muchos procesos que han analizado y están analizando en embriología serán analizados también por los que serán atravesados por los conceptos que hoy vamos a desarrollar. Quienes estén cursando histología tienen muy claro cuáles son las propiedades de los tejidos epiteliales. Recordemos para todos que esos tejidos se caracterizan por tener una alta celularidad. Las células están muy juntas entre sí, hay un gran número de contactos entre las células y hay una escasa proporción de matriz extracelular entre ellas. La matriz extracelular usualmente queda reducida en gran medida a un sector denominado lámina basal en la base de los tejidos epiteliales. Las células epiteliales que están en contacto con esta membrana basal, veremos que se anclan mediante uniones específicas a esa especialización de la matriz extracelular. Aquí estamos representando un tejido epitelial compuesto por una única capa de células. Por ejemplo, esto podría representar el epitelio simple que recubre el intestino. Sin embargo, hay otros epitelios que son estratificados, que están formados por más de una capa de células. Pero todos ellos se caracterizan porque uno de los extremos del epitelio, el extremo apical, da hacia una luz, la luz del intestino o el exterior del cuerpo, si consideramos como epitelio el epitelio que conforma la epidermis. En su otro extremo, el extremo basal, los epitelios siempre están anclados a una membrana basal, a una lámina basal, que como decíamos es una especialización de la matriz celular. Los epitelios, por ende, en general, al estar expuestos a las superficies del cuerpo o a la luz de vasos o tubos en el interior del cuerpo, están usualmente expuestos a tensiones mecánicas. Y las uniones entre las células van a permitir responder adecuadamente, en forma de unidad, ante esas tracciones mecánicas a las que están sometidas las células del epitelio. Otra de las características es que los epitelios no están irrigados, sino que el oxígeno y los nutrientes necesarios para la supervivencia celular difunden a través de la membrana basal. Y eso explica por qué los epitelios suelen ser relativamente delgados, dado que la capacidad difusiva de estas sustancias es limitada. En contraposición a este modo de organización de esta multiplicidad de células, en el tejido epitelial tenemos otros tejidos que se organizan de manera radicalmente diferente. Y un ejemplo paradigmático de esta organización alternativa son los tejidos denominados tejidos conectivos. Por ejemplo, el tejido conectivo no especializado. ¿Dónde encontramos tejido conectivo no especializado? Por ejemplo, en las capas que subyacen a la epidermis. La dermis contiene tejido conectivo no especializado,
o el tejido conectivo, también no especializado, que suele subyacer al epitelio intestinal. Hay otros tejidos conectivos con especializaciones que van a dar, por ejemplo, los tejidos del hueso, del cartílago. En estos tejidos, la celularidad es mucho más baja. Los contactos célula-célula son mucho menos frecuentes. En cambio, son mucho más abundantes los contactos, los anclajes entre las células de este tejido con componentes de la matriz extracelular. Usualmente estas células tienen mayor facilidad para migrar a través del medio que le confiere la matriz extracelular tan abundante en estos tejidos. Y analizaremos en el seminario de hoy, no solo de manera detallada, cuáles son las uniones celulares que están presentes aquí, sino los componentes de la matriz extracelular. Perdón. Una aclaración terminológica. Cuando hablamos de uniones celulares, no nos estamos refiriendo únicamente a la unión de dos células entre sí. Esa es una unión célula-célula, un tipo de unión celular. El otro tipo de unión celular altamente relevante es cuando las células se unen a componentes de la matriz extracelular. Y son esos dos tipos de uniones los que intentaremos caracterizar desde el punto de vista estructural y funcional hoy. Y la primera parte del seminario implicará el estudio detallado de las componentes y funcionalidades de los distintos tipos de uniones celulares. En la segunda parte del seminario nos ocuparemos de analizar los componentes y las funciones de la matriz extracelular. ¿Cuáles son las uniones celulares que vamos a analizar y cómo las vamos a caracterizar? ¿Cuál es el criterio de clasificación que vamos a utilizar para subdividir, para comprender los distintos tipos de uniones celulares? Vamos a utilizar dos dimensiones, dos criterios para analizar este tipo de uniones. Y la intersección de esos dos criterios nos van a dar 4 subtipos de uniones que analizaremos. ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para distinguir a los distintos tipos de uniones celulares? Perdón. Estos 4 criterios se van a aplicar a un tipo de unión, a un primer tipo de unión entre células, o entre células en la matriz extracelular, que son las uniones que vamos a denominar de anclaje. Son las uniones de anclaje, repito, las que vamos a subdividir en 4 categorías. Las uniones de anclaje, que seguramente les resuenan a quienes estén estudiando histología, se denominan así porque anclan a componentes del citoesqueleto del interior de las células con otras células o con la matriz extracelular. ¿Cuáles son los componentes del citoesqueleto? Las dos subsistemas del citoesqueleto que participan de estas uniones de anclaje son dos. O bien serán los filamentos de actina, los microfilamentos, o bien los filamentos intermedios. Y ese es el primer criterio que vamos a utilizar para distinguir uniones de anclaje. En algunas de ellas se utilizará el citoesqueleto de actina para fomentar este anclaje, y en otras se utilizarán los filamentos intermedios. El segundo criterio va a estar determinado por aquello a lo cual se va a anclar esa célula. Por un lado, se puede anclar a otra célula o se puede anclar a un componente de la matriz extracelular. Y allí tenemos entonces las 4 combinaciones posibles. Habrá algunas uniones en donde los microfilamentos de actina permitan anclar una célula a otra célula. Habrá otras uniones que permitan anclar al citoesqueleto de actina con componentes de la matriz extracelular. Y por otro lado habrá uniones celulares que permitan anclar a los filamentos intermedios a otra célula, y por último, uniones de anclaje que permitan anclar a los filamentos intermedios a componentes de la matriz. Para comprender
estructuralmente este tipo de uniones, debemos primero analizar un componente estructural que va a estar presente en la superficie de anclaje. Esta clasificación nos anticipa que desde el lado intracelular son los filamentos del citoesqueleto los que van a permitir la unión intracelular, pero aún no hemos discutido cuáles son las moléculas de superficie que van a actuar como moléculas de adhesión entre células y entre la matriz extracelular. Y una de las moléculas de adhesión que participan de este tipo de uniones son proteínas de la familia de las caderinas, que podemos clasificarlas bajo distintos criterios. Por un lado, son glicoproteínas de membrana, desde el punto de vista estructural, pero desde el punto de vista funcional, las caracterizamos como moléculas de adhesión. Veamos qué propiedades estructurales tienen. Aquí se ve muy mal, pero los distintos miembros de la familia de las caderinas poseen ciertas estructuras comunes. Son todas proteínas transmembranas, que en su dominio extracelular, que es el dominio N-terminal, poseen todos estos miembros una serie de dominios proteicos que se denominan dominios caderina. Y estos dominios de caderina se denominan así porque poseen una capacidad adherente con otras moléculas de caderina de un modo tal que es dependiente de iones calcio, de cationes de calcio. Por eso el nombre, caderina, porque poseen estas propiedades de adhesión dependientes de calcio. El tipo de uniones que se van a producir entre estas moléculas ocurre en las regiones extracelulares, es decir, las dos moléculas de caderinas que típicamente interactúan entre sí van a estar dispuestas en membranas plasmáticas de células adjacentes y podrán contactarse entre sí formando una unión débil, pero efectiva, en fin, cuando haya iones de calcio en el medio extracelular. Las primeras caderinas, las primeras caderinas que se describieron experimentalmente son un grupo de caderinas que hoy denominamos caderinas clásicas, que son la E-caderina, la N-caderina y la P-caderina, recibiendo estos nombres por los tejidos y tipos celulares específicos en donde se las describió experimentalmente por primera vez. Las E-caderinas reciben ese nombre porque fueron aisladas en células de tipo epitelial. Las N-caderinas fueron encontradas originalmente en neuronas y también se encuentran en células musculares, en tanto que las P-caderinas fueron descritas originalmente en la placenta. Las uniones entre caderinas son estrictamente homofílicas. ¿Esto qué significa? Que son solo caderinas exactamente del mismo subtipo las que pueden formar uniones adherentes entre sí. Caderinas de distinto tipo, por ejemplo, una caderina N en un subtipo celular, no puede interactuar de manera adhesiva con una caderina de tipo P. Y estas uniones estrictamente homofílicas dependientes de las caderinas cumplen funciones esenciales durante la morfogénesis embrionaria, porque permiten un reconocimiento específico entre distintos tipos celulares. Por ejemplo, en el proceso de neurulación primaria que ocurre entre la tercera y cuarta semana del desarrollo, quienes estén estudiando embriología saben que comienza a formarse el tubo neural a partir del ectodermo. En este proceso de neurulación primaria se produce una invaginación del ectodermo para generar el tubo neural que finalmente se va a desprender de la lámina epitelial que constituye este ectodermo.
Cuando se analizó desde el punto de vista molecular qué permitía esta disociación de las células que van a formar el tubo neural de la lámina epitelial original del ectodermo, pudo comprobarse que existía un proceso de regulación de la expresión génica, en donde las células del ectodermo, originalmente todas expresando E-caderina, un subgrupo de esas células, aquellas que van a transformarse en el tubo neural, disminuyen su expresión de E-caderina y comienzan a expresar N-caderina, de modo tal de tener mayor afinidad de unión entre ellas que respecto de las células que conformaban originalmente la lámina epitelial del ectodermo. Y son esas uniones diferenciales las que en parte permiten explicar la separación de estos grupos celulares. Por otro lado, un subgrupo de células, las que serán luego llamadas las células de la cresta neural, expresan a su vez un tipo diferente de caderinas, distinto de las E y de las N-caderinas, lo que les permite despegarse tanto de la lámina epitelial como del tubo neural primario. No son solo los subtipos específicos de caderinas los que median esta afinidad homofílica entre los tipos celulares, sino también los niveles de expresión los que permiten una adhesión diferencial. Es decir, aún dentro de las células que expresan N-caderinas, aquellas que expresen un nivel bajo de N-caderinas tenderán a unirse entre sí, y las que expresen un nivel alto del mismo tipo de caderinas también van a unirse entre sí. Es una regulación, entonces, que no solo está dada por el subtipo especial de caderinas, sino por el número de moléculas de caderinas expresadas en la superficie de las células. Las moléculas de caderinas expresadas por las células de la cresta neural, la caderina 7, suelen expresarse en niveles suficientemente bajos como para permitir la unión y desunión entre células de la cresta neural que suelen migrar relativamente cercanas, pero no de manera compacta. Estos niveles bajos de caderina 7 permiten entonces estas uniones transitorias entre las células que les permita migrar de manera cercana, pero no compacta. Qué mal que funciona eso. Bien. Usualmente, las caderinas forman parte del primer tipo de unión entre células que vamos a analizar hoy, que es la unión que vamos a llamar unión adherente. Recuerda que habíamos dicho que había 4 tipos de uniones de anclaje. La primera son las uniones adherentes. ¿Qué caracteriza a las uniones adherentes? Que van a estar mediadas por moléculas de caderina, que van a permitir la unión célula-célula y que van a anclar desde el lado intracelular a las células mediante los filamentos de actina. Estas uniones adherentes son muy frecuentes en las células epiteliales, que, como habíamos dicho, era un tejido muy rico en contactos células-células. En cambio, son muy poco frecuentes y transitorias en las células mesenquimáticas, en aquellas células que están en tejidos de tipo conectivo, que tienen una abundancia de matriz extracelular. En este esquema se está representando una zona específica en los laterales de células epiteliales que están juxtapuestas unas con otras, en donde en una franja que semeja un cinturón alrededor de una célula están expresadas moléculas de caderinas que median esas uniones celulares. Por el lado intracelular observamos que hay filamentos de actina anclados intracelularmente a los dominios citoplasmáticos de las caderinas que forman este anclaje intracelular. Esta zona, como ustedes pueden observar, hay una zona específica, usualmente en los epitelios, que es rica en caderinas. No están usualmente uniformemente distribuidas a lo largo de las paredes laterales de las células. Y esa zona lateral, en donde están enriquecidas las moléculas de caderinas, se la suele denominar en los epitelios la zona adherens.
de los epitelios. Aquella zona que es rica en uniones adherentes. El concepto de cellular adherence lo han visto seguramente en histología, ¿sí? Como elemento característico de unión entre los epitelios, que vincula, ahora sabemos, los citoesqueletos de actina de las células vecinas. Se ha podido determinar cuál es la fuerza de unión entre dos cadeninas adyacentes. Y se ha demostrado que esta fuerza de unión entre dos cadeninas que están dispuestas de manera enfrentadas en dos células distintas, cada unión individual de cadeninas es una unión relativamente débil. Sin embargo, la fortaleza de las uniones adherentes se debe a la superposición de muchas uniones entre cadeninas que se unen de manera lateral. Y este principio de generar fuerza de adhesión, sumando en simultaneidad un enorme número de uniones, cada una de ellas débiles, es lo que conocemos usualmente como principio del velcro. ¿Todos saben lo que es el velcro? Nosotros aquí lo conocemos como los abrojos, esa tela. Si uno, acá no se ve nada, pero si uno mira el velcro, cómo se produce la unión del velcro, o con cierto detalle, si lo pudiéramos observar con detalle, la unión del velcro implica la unión de múltiples uniones de una superficie con la otra. Cada una de esas uniones es débil de por sí, pero la fuerza total de la unión va a estar dada por la sumatoria de esas múltiples fuerzas débiles. Algo análogo ocurre con las moléculas de adhesión celular, en particular con las cadeninas. Entonces, la fuerza de unión, como decíamos, es también una función de la concentración de moléculas de cadeninas expresadas en cada una de las superficies. Analicemos con un poco más de detalle cómo se produce el anclaje de las fibras del citoesqueleto de actina a las moléculas de cadenina. Aquí tenemos una representación de un sector de la membrana plasmática de una célula epitelial con una molécula de cadenina clásica, con sus dominios cadenina por el lado extracelular y su dominio citoplasmático, que vemos está anclado a un filamento de actina mediante proteínas accesorias pertenecientes a la familia de las cateninas. Las cateninas, alfa-catenina y beta-catenina, por ejemplo, son moléculas proteicas que permiten vincular al sector intracelular de las cadeninas con los filamentos de actina. Usualmente, estos filamentos de actina pueden responder de manera dinámica a las tensiones a las que está expuesta el epitelio. Por ejemplo, se ha demostrado experimentalmente que si se aumenta la fuerza de tensión entre dos células epiteliales unidas mediante cadeninas, esta fuerza de tensión es transmitida intracelularmente a las moléculas de catenina, que pueden desplegarse como respuesta a esa tensión y exponer ciertos dominios proteicos que impliquen el reclutamiento de proteínas adicionales que van a permitir, finalmente, aumentar el número de filamentos de actina que están presentes, que están anclando cada una de esas uniones, de modo tal de incrementar la tensión intracelular que resista a la atracción originalmente provocada. Es decir, estas uniones, desde el punto de vista conceptual, pueden censar los niveles de tensión a los que está sometido un epitelio y generar una respuesta celular para contrarrestar esos niveles de tensión. Estos filamentos de actina que se anclan intracelularmente a las moléculas de cadeninas se encuentran organizados de modo tal de formar haces contráctiles. Los haces contráctiles se formaban por filamentos de actina que se disponían de modo antiparalelo, es decir, con los extremos más y menos en disposición opuesta unos con otros, y entre los cuales podían unirse moléculas de miosina 2 no muscular. Las moléculas de miosina
intercaladas entre dos filamentos antiparalelos de actina pueden generar el desplazamiento de un filamento sobre otro y generar un fenómeno de contracción local. Es decir, que este anillo intracelular de filamentos de actina que están anclados a las caderinas es en realidad un anillo con capacidad contráctil. Y la contracción localizada de este anillo intracelular permite, al estar las células de un epitelio ancladas entre sí mediante sus esqueletos de actina, fomentar cambios morfológicos en las láminas epiteliales, que también suelen ser utilizados en los procesos de morfogénesis embrionaria. Como habíamos visto, la generación de un túbulo epitelial a partir de una lámina epitelial, del cual fue un ejemplo la formación del tubo neural, pero no es el único ejemplo. El corazón también suele formarse de este modo. Las glándulas suelen formarse mediante la formación de túbulos epiteliales a partir de láminas epiteliales. Este cambio morfológico está producido gracias a la acción conjunta, a la coordinación de los citoesqueletos de actinas de las células que forman parte de la misma lámina epitelial. Por ejemplo, en particular, la producción de esta invaginación va a estar provocada porque algunas células en particular de este epitelio contraen su anillo contráctil, induciendo el cambio morfológico del resto de la lámina. Si los citoesqueletos de actinas no estuvieran interconectados entre sí, cada célula podría contraerse o no, pero no alteraría la morfología de la lámina epitelial en su conjunto. ¿Serían las células que pasan a ser bisagra para que se forme un tubo neural? Exacto. Las células que son bisagra, en el caso de la invaginación, son aquellas en donde se produce esta contracción inicial. Notemos que este fenómeno, entonces, se superpone con otros procesos moleculares como la regulación diferencial del tipo de caderinas que van a comenzar a expresar cada uno de estos epitelios para lograr, por ejemplo, el desprendimiento del tubo neural. ¿Sí? Estamos analizando procesos separados, pero que ocurren de manera simultánea para lograr este espectacular cambio morfológico que ocurre en un tiempo tan corto. Entonces, hemos analizado hasta aquí el primer tipo de uniones de anclaje, que eran las uniones adherentes, en donde las moléculas de adhesión que participaban eran las caderinas, que vinculaban a las células entre sí mediante sus citoesqueletos de actina. Un segundo tipo de unión de anclaje que va a conectar al citoesqueleto, que va a conectar a las células entre sí, pero ahora utilizando el citoesqueleto de filamentos intermedios, son los desmosomas. Los desmosomas, como les decía, son uniones intercelulares que van a conectar a las células entre sí mediante el citoesqueleto de filamentos intermedios. Y si ustedes recuerdan, una de las propiedades específicas de este subsistema del citoesqueleto es que eran las fibras que tenían mayor resistencia a la tracción mecánica. De hecho, los desmosomas, este tipo de unión que permite la vinculación con este subsistema del citoesqueleto, es particularmente abundante en células que están efectivamente sometidas a grandes tracciones mecánicas, como son las células epiteliales, en su gran mayoría. Pero también las células musculares, por ejemplo, los cardiomiocitos, las células de músculo músculo cardíaco, también están sometidas a enormes tensiones y están vinculadas entre sí mediante desmosomas. Los desmosomas pueden observarse, usualmente, en las microscopías electrónicas como puntos electrondensos en los límites de adyacencia de dos células. Aquí vemos una microscopía electrónica entre dos células epiteliales. Estos sectores más densos con forma de disco son los desmosomas, y también en los límites entre dos células de músculo cardíaco. Quienes están haciendo histología seguramente han caracterizado, incluso en la microscopía óptica, a esos límites entre las células musculares cardíacas como los discos intercalares.
¿verdad? Esos son el correlato morfológico de los desmosomas, de la unión entre esos dos tipos celulares que anclan los filamentos intermedios de cada uno de esas células. Recordemos además que otra de las particularidades del citoesqueleto de filamentos intermedios es el hecho de que el subtipo de proteínas que los conforman difiere de un tipo celular a otro. En las células epiteliales, los filamentos intermedios suelen ser filamentos de la proteína queratina. En cambio, en las células musculares suelen ser filamentos de la proteína desmina. Si analizamos estructuralmente los componentes de estos desmosomas, podemos ver que suelen ser uniones que tienen forma de disco, que no se encuentran, a diferencia de las células de las uniones adherentes que vimos recién, no se encuentran formando un anillo alrededor de la célula, sino que se encuentran localizadas en forma de botones en sectores específicos en la superficie que media las dos células. Pero las moléculas de adhesión se asemejan, sin embargo, en que las moléculas de adhesión que participan también pertenecen a la familia de las cadeninas. En este caso, son cadeninas no clásicas. Las cadeninas no clásicas suelen entonces ser las moléculas de adhesión de los desmosomas que mediante proteínas accesorias anclan intracelularmente con los filamentos intermedios. Entonces, hemos visto hasta aquí dos tipos de uniones de anclaje: las uniones adherentes y los desmosomas. Las uniones que vamos a ver ahora nos van a permitir explicar cómo estos componentes del citoesqueleto ahora se anclan a componentes de la matriz extracelular, porque hasta ahora solo hemos visto uniones célula-célula. Pero para entender las uniones con los componentes de la matriz extracelular, debemos analizar otra familia de moléculas de adhesión, diferente de las cadeninas. Las moléculas de adhesión que suelen actuar como receptores de los componentes de la matriz extracelular son las moléculas de integrinas. Son otra familia de moléculas de adhesión. Los receptores por excelencia que se unen a componentes de la matriz extracelular. Las integrinas son diversas, dado que, por ejemplo, en humanos, si bien están presentes en todos los animales, en humanos poseemos más de 24 clases de integrinas. Cada una de estas integrinas está formada por un heterodímero, por dos subunidades diferentes de proteínas transmembranas, glicoproteínas transmembranas, que tienen una región relativamente pequeña intracelular en su extremo carboxiterminal y sus dominios de unión con la matriz extracelular, lógicamente, miran hacia la cara extracelular y concentran dos dominios globulares. Estas 24 clases de integrinas distintas que existen en humanos surgen de un número limitado de combinaciones entre 18 clases de cadenas alfa de integrinas codificadas por nuestro genoma y 8 clases de cadenas beta de integrinas también codificadas en el genoma. Notarán entonces que no todas las combinaciones entre estos 18 genes de cadenas alfa y 8 genes de cadenas beta existen efectivamente en nuestros tejidos. Es un número menor. Las uniones de las integrinas, esta diversidad entonces de subtipos de integrinas, difieren las unas de las otras en cuál es el componente específico de la matriz extracelular al que se van a unir y cuál es el tipo celular que los expresa. Por ejemplo, el subtipo alfa-5 beta-1 se une a una glicoproteína de la matriz extracelular, que luego analizaremos con cierto detalle, que es la fibronectina. Y es un tipo de integrina expresada por múltiples tipos celulares, tiene una distribución ubicua.
En cambio, hay otros tipos celulares, por ejemplo, alfa 7, beta 1, que tienen una distribución tisular mucho más restringida, solo es expresada por células musculares y permiten el anclaje de esas células musculares a otro componente de la matriz extracelular que analizaremos, que es la proteína laminina. Las uniones efectivas de las integrinas con estos diversos componentes de la matriz extracelular suelen ser también dependientes de cationes divalentes, ya sea de calcio o de magnesio. Es decir, no tienen propiedades adhesivas constantes, sino que van a depender de la concentración iónica en el medio extracelular. Veamos cómo se produce en uno de los tipos de uniones celulares la vinculación entre esta molécula de adhesión integrina que va a unirse, como ya vimos, a un componente de la matriz extracelular, como la fibronectina o la laminina, con el interior de la célula. En el caso de las adhesiones focales, que es uno de los tipos de uniones que vamos a ver, los filamentos del citoesqueleto que se utilizan son los filamentos de actina. De manera análoga a lo que vimos con el caso de las cadeninas, también existen proteínas accesorias, en este caso proteínas de la familia talinas, que unen a los sectores citoplasmáticos de las integrinas, en particular de la cadena beta de las integrinas, con las fibras del citoesqueleto de actina. Estas uniones focales o adhesiones focales no suelen ser frecuentes en células epiteliales, sino que estas uniones que participan, dijimos, entre la matriz extracelular y las células suelen ser frecuentes en realidad en células mesenquimáticas, en células que suelen estar rodeadas por abundante matriz extracelular. Por ejemplo, los fibroblastos, que son células prototípicas de los tejidos conectivos, que suelen migrar dentro de la matriz extracelular, suelen utilizar en el proceso de migración estas uniones focales. Recordemos que para que una célula pueda migrar, tiene que existir un reordenamiento muy profundo de su sistema del citoesqueleto. Y habrá, por ejemplo, polimerización de filamentos de actina en el frente de avance que le permitan a la célula generar lamelipodio que le permitan la protrusión hacia el frente de avance. Sin embargo, una célula no puede migrar si no tiene un punto de anclaje sobre el cual se produzca la protrusión hacia adelante. La mera protrusión hacia adelante sin un anclaje haría que la célula ruede en su mismo sitio. Ese anclaje, ese punto de anclaje que le permita el desplazamiento celular, lo constituyen las uniones focales, que van a estar formadas por moléculas de integrina unidas a componentes de la matriz extracelular como la fibronectina. Desde el punto de vista intracelular, estos filamentos de actina también suelen ser filamentos contráctiles. Y al producirse la contracción de ese filamento contráctil, que está anclado en el exterior, esto permite la retracción del polo posterior de la célula, permitiendo entonces esos tres eventos: la protrusión del frente anterior, el anclaje al sustrato y la retracción del frente del polo posterior. Esos tres eventos son los que permiten la migración celular. Por último, las moléculas de integrina también pueden mediar, en algunos contextos muy específicos, la interacción o el anclaje con filamentos intermedios. Este tipo de interacción entre las moléculas de integrina y los filamentos intermedios suele producirse de manera exclusiva en las células basales de los epitelios, porque van a permitir el anclaje justamente de las células epiteliales a la membrana basal de los epitelios. En este caso, un par de integrinas específico, el par alfa 6
beta 4, ¿se ve bien? Se ve muy mal. Es el que va a permitir anclar a los filamentos intermedios, en este caso queratinas, principalmente las células epiteliales, con un componente de la matriz extracelular, de la lámina basal, de la membrana basal, que es la laminina. Repito, cuando analicemos los componentes de la matriz extracelular, veremos qué clase de proteína es la laminina. Esta unión entre moléculas de integrina anclada a filamentos intermedios con la laminina de la lámina basal es la unión que conocemos como hemidesmosomas, porque se parecen a los desmosomas en el hecho de que anclan a componentes de los filamentos intermedios, pero en este caso no a dos células entre sí, sino a una célula epitelial basal con la matriz extracelular, con la membrana basal. La importancia de este anclaje, la importancia de la existencia de los hemidesmosomas queda demostrada en patologías, en enfermedades genéticas, en donde ciertos subtipos de queratinas que participan de este anclaje poseen mutaciones que aumentan su fragilidad y no permiten resistir las tensiones mecánicas de los epitelios. Esas mutaciones en ciertos subtipos de queratinas que participan de los hemidesmosomas generan, en este caso estamos observando una microscopía óptica de un corte a nivel de la epidermis. Es el epitelio de la epidermis y esta flecha nos señala el tejido conectivo subyacente, la dermis. Por ende, esta flecha nos señala la posición de la membrana basal, de este sector de la membrana de la matriz extracelular especializada en donde se están anclando mediante hemidesmosomas la capa basal del epitelio. En personas que padecen esta patología, en donde las moléculas, los filamentos de queratina son frágiles, tensiones en el epitelio desgarran fácilmente a las células epiteliales de la membrana basal. Y como hemos discutido en el comienzo del seminario, los epitelios no se encuentran irrigados. ¿Qué pasará entonces con las células que están por encima y que se han despegado de la membrana basal? Por ausencia de oxígeno y de nutrientes, usualmente entran en necrosis o en muerte celular programada. Y los pacientes que padecen esta patología, ante las tracciones mecánicas de los epitelios, en esos sitios se desgarra la membrana basal y ese tejido muere. Se forman ampollas que terminan necrosando el tejido epitelial que está por encima de la ruptura de los hemidesmosomas. Bien. Entonces hemos terminado el primer tipo de unión entre células, que eran las uniones de anclaje. Vamos a pasar al segundo tipo de unión entre células, que son las uniones estrechas, también llamadas uniones oclusivas. Las uniones oclusivas o estrechas son un tipo de unión muy distinto al que vimos recién, a los que vimos recién. Y tienen además una distribución mucho más restringida, porque las uniones estrechas van a estar típicamente presentes en aquellas células epiteliales, van a estar restringidas usualmente a células epiteliales, porque le van a conferir a los epitelios una de sus propiedades básicas, que es la de formar barreras de permeabilidad. Usualmente los epitelios, gracias a su estructura, al tipo de unión que tienen entre sus células, forman estas barreras de permeabilidad. Pensemos como ejemplo paradigmático, nuevamente, en las células del epitelio simple que recubren el interior del intestino delgado. En la luz del intestino delgado se encuentran moléculas en un proceso de digestión, en la luz del intestino, pero que no ingresan de manera directa al interior del cuerpo, a los tejidos conectivos que subyacen al intestino, sino que solo ingresan por medio de las células absortivas. Para evitar que se filtren estas moléculas
presentes en la luz del intestino por medio de las células, esto está evitado debido a un tipo especial de unión muy oclusiva entre las células, que son las uniones estrechas, y que están mediadas por un conjunto de proteínas que se disponen formando hebras en el interior de las membranas de cada una de las células extracélulas. Estas proteínas, que forman parte de las uniones oclusivas, que van a restringir esta difusión de moléculas por el medio de las células, son proteínas de la familia de las claudinas y las ocludinas. Como pueden observar en el diagrama, estas proteínas tienen una estructura muy diferente respecto de otras moléculas, de las moléculas de adhesión, porque son moléculas que tienen muchos pasos transmembrana y suelen poseer afinidad entre ellas cuando se juxtaponen un conjunto de moléculas de claudinas y ocludinas en una de las membranas con las proteínas dispuestas del mismo modo en la membrana adyacente. Esta secuencia de ubicaciones juxtapuestas de una proteína al lado de otra es lo que forma, finalmente, si uno observa la membrana plasmática desde el punto de vista intracelular, es lo que forma estas hebras formadas por puntos, en donde cada uno de esos puntos es la ubicación de una proteína transmembrana de la familia de las claudinas o las ocludinas. Si volvemos a la imagen anterior, es típico de los epitelios que estas uniones oclusivas no ocupen la totalidad de las membranas laterales de las células epiteliales, sino que se restrinjan a una porción muy apical de la zona lateral de las células. Y esa zona restringida en donde están concentradas las uniones oclusivas es lo que se denomina zónula occludens, que es análoga entonces a la zónula adherens, que era la región en donde se concentraban las uniones adhesivas. Aquí la zónula occludens es la región de las células en donde se concentran las uniones oclusivas. Típicamente, esta zónula occludens ocupa un lugar más apical y por debajo, seguramente aquí no representado, estará la zónula adherens de los epitelios. Por el interior, desde el lado intracelular, los dominios intracelulares de estas proteínas interactúan con una serie de proteínas denominadas proteínas de unión a la zónula occludens, ZO1, 2 y 3, son tres proteínas diferentes que pertenecen a esta familia de proteínas que se unen a los dominios intracelulares de las claudinas y las ocludinas y que tienen múltiples dominios que permiten la unión a su vez de otros componentes intracelulares que van a ser de alguna manera organizados sobre la superficie bidimensional de la membrana en aquellos sectores en donde estén presentes las claudinas y las ocludinas. ¿A qué me refiero con esto? No solo las claudinas y las ocludinas entonces van a formar parte de esta unión oclusiva, sino que van a generar un ordenamiento de ciertos componentes proteicos en la cara intracelular de la membrana. Y este ordenamiento va a estar mediado justamente por estas proteínas de unión a la zónula occludens. Por ejemplo, proteínas que se organizan uniéndose aquí serán moléculas de señalización o también algunos componentes del citoesqueleto. Ese gráfico muestra la membrana. ¿Cómo, perdón? Ese gráfico muestra la parte lateral de la proteína. Esto simplemente, esto no representa al epitelio, sino que es una representación de los dominios que tiene esta proteína. ¿Sí? Es cada uno de los péptidos de la proteína que se une a la zónula occludens 1, 2 y 3. Y
nos muestra distintos dominios, es decir, zonas de la proteína que pueden unirse a otros componentes intracelulares. Es una representación esquemática de las tres proteínas. El último tipo de unión que vamos a ver y que caracteriza a las uniones celulares tiene una función radicalmente opuesta a las uniones oclusivas, que son las uniones comunicantes o uniones de tipo GAP. Estas uniones, les decía, cumplen una función opuesta, porque de hecho van a formar canales acuosos en las membranas de las células que les van a permitir comunicarse mediante otro canal acuoso a los interiores de dos células adyacentes, de modo tal de generar un puente acuoso entre dos células yuxtapuestas entre sí. Por medio de estos puentes acuosos formados por proteínas entre dos células, solo van a poder difundir moléculas de muy pequeño tamaño. Se ha determinado experimentalmente que las moléculas más grandes que pueden difundir a través de estos canales formados por las uniones comunicantes tienen un peso atómico de 1000, de 1 kilodalton. Es decir, estamos hablando de iones, de monosacáridos, de moléculas de segundos mensajeros cuando analicemos los procesos de señalización celular, ATP, monosacáridos, moléculas muy pequeñas. No van a atravesar a través de las uniones oclusivas proteínas, por ejemplo. Las proteínas son mucho más grandes que esos tamaños moleculares y no pueden difundir a través de las uniones comunicantes. Desde un punto de vista fisiológico, el hecho de que a través de estas uniones puedan atravesar moléculas iónicas permite que dos células puedan estar acopladas desde el punto de vista eléctrico. Si pensamos en que la transmisión de información entre ciertos tipos celulares se da mediante perturbaciones de tipo eléctrico que van a ser transportadas por un flujo de iones entre las células, se ha podido determinar, por ejemplo, que la comunicación eléctrica de una neurona con otra neurona puede, en algunos casos, estar mediada por una sinapsis de tipo eléctrica, que va a estar caracterizada por uniones de tipo GAP, en donde los iones que transportan el impulso nervioso directamente van a atravesar a la neurona postsináptica, sin el retardo temporal que implican las sinapsis de tipo químico. Otro ejemplo es el acoplamiento sincrónico de la contracción que se da en las células musculares cardíacas. Ese acoplamiento, ¿sí?, esa simultaneidad, se produce por las comunicaciones de tipo GAP entre las células musculares, en donde la ola de calcio que va a permitir la contracción se encuentra sincronizada entre los distintos tipos de células y que permite una de las características de la multicelularidad o de la tisularidad, si ustedes quieren, que es este funcionamiento sincrónico de las células y no el funcionamiento aislado, produciendo un efecto global que es diferente respecto al funcionamiento de cada una de las células individuales. ¿Cómo están formadas desde el punto de vista estructural estas uniones comunicantes? Están formadas en cada una de las membranas de las células que se comunican por dos hemicanales. Cada uno de estos hemicanales se comunica con el hemicanal correspondiente en la membrana plasmática de la célula adyacente para formar el canal acuoso. Y para formar este hemicanal, las proteínas involucradas se denominan conexinas. Es decir, los péptidos que forman parte de estos hemicanales en cada una de las membranas están codificados se denominan proteínas conexinas, y nuestro genoma posee 21 genes para diversas conexinas. Estas uniones adherentes son muy frecuentes en diversos tipos celulares, células epiteliales, musculares, células nerviosas. Muchas células poseen uniones de tipo GAP y observamos que en muchos tipos celulares están presentes muchas conexinas que son del mismo tipo, es decir,
no hay una expresión tejido específica muy marcada dentro de las conexinas. Es decir, suele haber redundancia en la expresión de conexinas en distintos tipos celulares. Por ejemplo, la conexina 43 y 45 están expresadas en tipos celulares muy diversos. Por ejemplo, en queratinocitos, que son células epiteliales, y en células del músculo cardíaco. Evolutivamente se piensa que esta redundancia es una protección frente a eventuales mutaciones de algunas de las conexinas, permitiendo que otras conexinas de la misma familia reemplacen la función de las primeras. Como pueden ver, cada uno de estos hemicanales está compuesto por 6 péptidos de conexina que forman canales, que están dispuestos en la forma de proteínas transmembranas en cada una de las membranas plasmáticas. Y estas 6 péptidos no necesariamente están codificados por el mismo gen, sino que pueden ser variantes de conexinas codificadas por genes diferentes dentro de un gen. A pesar de esta enorme diversidad y redundancia de las conexinas, hay ejemplos específicos en donde mutaciones en un gen específico de conexinas no puede ser reemplazado de manera total por el resto de los miembros de las familias y aparecen signos y síntomas en los pacientes que padecen de esas mutaciones. Por ejemplo, una de las patologías que fue asociada por primera vez con mutaciones en los genes de las conexinas, en particular con la conexina 32, es el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. En este caso, experimentos recientes, durante mucho tiempo no se pudo identificar cuál es el desequilibrio primario que origina los signos y síntomas de la enfermedad, que se caracteriza por una degeneración progresiva de los nervios periféricos que inervan a los músculos y que luego de esa pérdida, esta degeneración de nervios periféricos, la enfermedad progresa con una degeneración muscular. Durante mucho tiempo no se sabía dónde estaba expresada la conexina 32 que estaba mutada en estos pacientes. Los estudios de los últimos 7 años demostraron que esta conexina se encuentra expresada con alto grado de exclusividad y no puede ser reemplazada por otras conexinas en las células de Schwann y en los oligodendrocitos, en las células que participan del fenómeno de mielinización de los nervios periféricos, las células de Schwann. Y la pérdida de las conexinas implica la muerte progresiva de esas células de Schwann y los nervios no protegidos por las vainas de mielina terminan degenerando y esa degeneración nerviosa es lo que termina finalmente en una degeneración muscular de aquellos músculos que no están siendo inervados. Y esto es lo que explica el fenotipo de estos pacientes. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda parte del seminario, en donde vamos a analizar con cierto detalle los componentes y las funciones de la matriz extracelular. Es muy importante que hagamos este concepto en biología celular, porque tradicionalmente los roles que cumple la matriz extracelular se encuentran poco, digamos, no suelen ser el foco de los análisis de las materias que ustedes usan. Porque muchos contenidos están centrados en la fisiología celular, mirando a la célula desde su interior. Pero cuando uno analiza las propiedades de la totalidad de los individuos, por ejemplo, las propiedades tisulares, muchas de ellas dependen de las propiedades de la matriz extracelular, más que de las propiedades intrínsecas de cada una de las células. Pensemos en el hueso y en las propiedades de los huesos. Las propiedades de los huesos se deben fundamentalmente a esa particular especialización de la matriz extracelular que se ha calcificado, que se ha mineralizado, y no tanto a las propiedades intrínsecas de los osteocitos o los osteoblastos.
Entonces, es tal la importancia regulatoria y estructural que tienen estos componentes que vamos a dedicarle el resto del seminario para analizar. Aunque antes de terminar, vamos a hacer un análisis comparativo de los fenómenos de adhesión y de desadhesión celular, que son un correlato de haber estudiado estos mecanismos. Bien. Si bien habíamos anticipado en la primera parte del seminario que la matriz extracelular es predominante, es muy conspicua, es muy abundante en aquellos tejidos de tipo conectivo, aún tejidos con alto nivel de celularidad, como los epitelios o los tejidos musculares, también poseen componentes de matriz extracelular. Habíamos anticipado, por ejemplo, que los epitelios, la matriz extracelular, adoptaba la forma de una lámina basal que permitía el anclaje de las células basales al tejido conectivo subyacente. En el caso de las células musculares, también se encuentran rodeadas por componentes de matriz extracelular muy delgados que reciben el nombre de láminas externas, o también en alguna bibliografía de láminas basales de cada una de las células musculares. Es decir, a pesar, aún en estos casos extremos de alta celularidad, tenemos matriz extracelular. Y como habíamos anticipado, en los tejidos conectivos, esta matriz extracelular es muy abundante y en algunos casos adquiere especializaciones, como por ejemplo la matriz ósea, que se encuentra mineralizada. Debido a que hay cristales de hidroxiapatita formados por fosfato de calcio. ¿Cuáles son los componentes típicos de todas las matrices extracelulares y que van a especializarse en cada uno de los tejidos? Vamos a ver los componentes generales y vamos a mencionar en algunos casos algunos componentes específicos que contribuyen a estas especializaciones. Un componente fundamental son los glicosaminoglicanos, los GAGs, usualmente abreviados por los GAGs. Y otro componente asociado a los glicosaminoglicanos, ahora vamos a ver qué relación existe entre estos dos componentes, que son los proteoglicanos. Todos los componentes de la matriz extracelular están producidos por las propias células y son secretados luego al exterior celular. Estos componentes, que vamos a analizar ahora, en primer lugar, los glicosaminoglicanos, son polisacáridos. Son polisacáridos no ramificados, que tienen, en muchos casos, longitudes muy grandes, ¿sí? Son macromoléculas enormes. Por ejemplo, en algunos casos llegan casi a las 30.000 subunidades, estos enormes polisacáridos. Los distintos tipos de glicosaminoglicanos suelen estar formados por disacáridos que se repiten unos atrás de otros. Son subunidades de disacáridos, el motivo repetitivo característico de estos glicosaminoglicanos. Y desde el punto de vista estructural, los polisacáridos se caracterizan, a diferencia de las proteínas, porque son muy rígidos. Es decir, no suelen, por el tipo de uniones que poseen entre sí, no suelen ser flexibles, no suelen doblarse con gran facilidad. Son estructuras más bien rígidas. Pero debido a que cada uno de los monosacáridos que los componen, a los glicosaminoglicanos, tienen carga eléctrica, debido a que son muy ricos, por ejemplo, en grupos carboxilo, y muchos de ellos son sulfatados, es decir, tienen grupos sulfatos unidos a ellos. Tanto el grupo carboxilo como el grupo sulfato les confieren cargas eléctricas negativas a cada uno de los monosacáridos. Piensen entonces en el enorme número de cargas negativas que tienen estas moléculas, tan masivas, con tanta masa, que de hecho, en términos de concentración de cargas, son las moléculas que mayor concentración de cargas tienen de todas las células. ¿Sí? Incluso tienen mayor concentración de cargas que la ADN.
Esta enorme cantidad de cargas eléctricas les permite atraer osmóticamente enormes cantidades de agua. Atraen cationes de sodio del medio extracelular y estos cationes de sodio osmóticamente activos arrastran agua. De modo tal que estos polisacáridos, en el contexto de los tejidos, se encuentran formando geles altamente hidratados. Lo que nosotros, las estructuras similares a los geles, desde el punto de vista microscópico, están formados por estos enormes filamentos que atraen moléculas de agua y que están formados, en el caso de la matriz extracelular, por polisacáridos. Esta sustancia altamente hidratada es lo que compone lo que ustedes habrán escuchado nombrar como la sustancia fundamental o la sustancia amorfa de muchos tejidos. También en embriología seguramente han hablado de la sustancia amorfa, porque es muy abundante durante los primeros momentos de la embriogénesis. Mecánicamente confieren una enorme resistencia a la compresión. Un caso particular es muy especial, es el hialuronano o ácido hialurónico. El hialuronano forma un glicosaminoglicano bastante particular por el hecho de su enorme tamaño y porque, a diferencia de muchos otros glicosaminoglicanos, no se encuentra sulfatado. De hecho, la caracterización del ácido hialurónico le permitió a la medicina estética utilizar el ácido hialurónico como tratamiento, por ejemplo, para borrar, entre comillas, texturas, ¿no? Inyectando el ácido hialurónico en la dermis, restituyendo la tersura de la piel. Y fue un enorme avance en términos, digamos, el problema médico que existía en la investigación de medicina estética cuando se descubrió el uso del hialuronano. Los problemas técnicos que tenían eran típicamente las respuestas alérgicas de los pacientes a los componentes que intentaban aumentar el espesor de la dermis. Caracterizar las moléculas de ácido hialurónico, que no tienen un rechazo inmunológico activo, porque están presentes, son partes de los componentes corporales, permitió eliminar este rechazo de muchos pacientes y hoy en día es una administración corriente dentro de la medicina estética, que no solo se utiliza, por ejemplo, como habíamos dicho, para borrar arrugas y líneas de expresión, sino que en aquellas cirugías que implican reconstituciones faciales luego de accidentes, también permiten colaborar para restituir ciertas facciones que sería muy difícil por los típicos adelgazamientos de la dermis que se producen en las cirugías de reconstrucción facial. Existen diversas moléculas de glicosaminoglicanos, por ejemplo, muchas de ellas, como decíamos, sulfatadas, el dermatansulfato, queratinsulfato, heparansulfato, son distintas glicosaminoglicanos que difieren entre sí usualmente en el tamaño específico de estos polisacáridos y en la localización, en qué matrices extracelulares suelen ser más abundantes. La heparina es también otro glicosaminoglicano. Ustedes saben que la heparina se utiliza, desde un punto de vista como herramienta, como un anticoagulante natural, para evitar la coagulación sanguínea, pero es un componente endógeno, generado, por ejemplo, por los mastocitos, que poseen gránulos de heparina y que permiten, bajo ciertas condiciones, disminuir el grado de coagulación local. Todos estos glicosaminoglicanos son producidos por las células. ¿Dónde los produce la célula? En el interior del aparato de Golgi, donde suelen estar las enzimas que producen la O-glicosilación.
Una excepción a este mecanismo de producción intracelular de los glicosaminoglicanos, que luego por transporte vesicular van a ser secretados por las células, una excepción, repito, es el ácido hialurónico, que es sintetizado directamente en la matriz extracelular. Se secretan enzimas que van a producir la polimerización del ácido hialurónico directamente en la matriz extracelular. Usualmente, la gran mayoría de los glicosaminoglicanos no se encuentran de manera libre, sino que se encuentran unidos a un componente proteico. Nuevamente aquí la excepción es el ácido hialurónico, que no se encuentra unido a un componente proteico, sino que existe de manera independiente. Pero la mayoría de los glicosaminoglicanos sí se encuentran covalentemente unidos a proteínas. Y esa unión de un glicosaminoglicano más un componente proteico, a esa unión la denominamos proteoglicana. En algunos casos, por ejemplo, la proteína, el proteoglicano de corina, consta de un único polipéptido unido a un glicosaminoglicano lineal único. Pero la mayoría de los proteoglicanos está constituido por múltiples moléculas de glicosaminoglicanos unidos a un mismo filamento proteico. Por ejemplo, el agrecano, que es una molécula enorme, tiene un tamaño molecular de más de 3 billones de peso atómico. Y pensemos que esta enorme proteína unida a una enorme masa de glicosaminoglicanos se encuentra fuertemente hidratada. Y en particular, este proteoglicano es muy abundante en el tejido cartilaginoso. La consistencia, la resistencia a la compresión de los tejidos cartilaginosos usualmente se debe a la gran riqueza que tienen esos tejidos en estos proteoglicanos. Me gustaría recordar entonces que la unión de estos glicosaminoglicanos a los péptidos se da también durante el proceso de oglicosilación que ocurría en el interior del aparato de Golgi. Es decir, los componentes proteicos que van a formar parte de los proteoglicanos comenzaron a ser sintetizados originalmente en el citosol, tenían un péptido señal, fueron incorporados a la luz del retículo endoplásmico, a través de transporte vesicular fueron al aparato de Golgi y allí fueron oglicosilados, en donde se les agregó el glicosaminoglicano. Luego, posteriormente, también por transporte vesicular, será secretado al exterior celular. Algunos proteoglicanos son proteínas de membrana, que tienen en su lado extracelular la decoración de glicosaminoglicanos. Pero me gustaría hacer una distinción, que no sé si todos tienen, entre lo que es un proteoglicano y una glucoproteína. Porque en ambos casos tenemos la combinación de algo de origen peptídico y de algo de origen sacarídico. Pero las diferencias fundamentales es que las glicoproteínas, cuando hablamos de las glicoproteínas, la primera diferencia entre estas dos moléculas es cuál es el componente que aporta la mayor cantidad de masa de la molécula total. En los proteoglicanos es el componente de polisacáridos lo que aporta la mayor proporción de la masa de la molécula total. En cambio, en las glicoproteínas, que suelen ser proteínas que tienen una pequeña decoración de un oligosacárido, la masa mayor es el componente proteico. Otra diferencia es el hecho de que el oligosacárido ramificado que se une a las glicoproteínas es producto de una N-glicosilación que ocurre inicialmente en la luz del retículo endoplásmico. En cambio, la unión de los glicosaminoglicanos es producto de una O-glicosilación que ocurre en el aparato de Golgi. Cuando hablamos de proteoglicanos, tenemos que pensar el componente fundamental en términos de masa es el polisacárido. Y el péptido es una fracción menor de esa masa total. Aquí se ve muy mal por el cañón,
Pero lo que estamos observando es una imagen de microscopía electrónica de cómo los proteoglicanos pueden unirse entre sí para formar complejos macromoleculares enormes, tan grandes que pueden observarse en microscopía electrónica. Este complejo de proteoglicanos, por ejemplo, tiene el tamaño de una bacteria, tiene el tamaño de una célula completa y tiene una estructura muy compleja, dado que el eje central está formado por un glicosaminoglicano, por el ácido hialurónico. Este polisacárido que puede existir de manera independiente. Salen de manera radial desde este eje de ácido hialurónico distintas moléculas de agrecano, que eran este proteoglicano formado por un eje proteico y por muchas moléculas de glicosaminoglicanos decorándolo. Entonces, este complejo macromolecular es frecuente también en tejidos como el tejido cartilaginoso y le permite a este tejido ser sometido a enormes fuerzas de compresión con poca deformación. Sí. ¿Habías mencionado que ese es un ácido hialurónico? Sí, el eje central es una molécula de ácido hialurónico, que es un glicosaminoglicano sin componente proteico. Pero ahí está unido a componentes proteicos, ¿no? Claro, este eje de glicosaminoglicano se une por uniones no covalentes a componentes proteicos decorados a su vez por glicosaminoglicanos. A este conjunto lo denominamos agrecano. O sea, esto sí es un proteoglicano, pero unido a un eje de glicosaminoglicano. Se puede hacer porque no está por unión covalente, ¿no? Las uniones que lo forman son no covalentes, exactamente. O sea, es un agregado macromolecular que se forma en el exterior de las células. Bien. Otro de los componentes de la matriz extracelular, además de los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos que forman esta sustancia fundamental que resiste a la compresión, son las glicoproteínas adhesivas. Como habíamos anticipado, las glicoproteínas, si las llamamos así, son moléculas que tienen como componente fundamental en términos de masa su parte peptídica y que se encuentran decoradas por los ligosacáridos agregados mediante N-glicosilación, pero que son componentes minoritarios de la estructura total. Estas glicoproteínas adhesivas se denominan así porque poseen dominios proteicos en su estructura, poseen dominios proteicos que les permiten unirse, que tienen afinidad o bien por otros componentes de la matriz extracelular o por componentes que están presentes en las superficies de las células. Y esta capacidad entonces de unirse simultáneamente a componentes de la matriz extracelular y a moléculas que están en las superficies de las células les permiten a estas glicoproteínas adhesivas organizar la distribución de componentes y células dentro de la matriz extracelular. Hay más de 200 clases de glicoproteínas adhesivas que se encuentran en las matrices extracelulares de nuestros tejidos. Pero vamos a analizar con cierto detalle dos de estas glicoproteínas adhesivas que son muy frecuentes y que son muy particularmente abundantes y que ilustran además estas características básicas del resto de la familia de glicoproteínas adhesivas. Vamos a analizar el ejemplo de la fibronectina y de la laminina como dos glicoproteínas adhesivas paradigmáticas. Ya habíamos mencionado en el seminario la fibronectina. Recuerdan que era aquel componente de la matriz extracelular al que se unían las integrinas, las moléculas de adhesión integrinas. Las fibronectinas están formadas por un dímero. Y cada uno de estos dímeros consta de una serie lineal de dominios proteicos. No lo he aclarado de manera explícita, pero cuando me refiero a un dominio proteico, me refiero a una zona de la proteína que tiene una morfología tridimensional particular.
que adopta por sí sola, si uno cortara los dominios entre sí, adoptarían esa misma forma tridimensional por más que no estén unidas al resto de la molécula. Esta zona de una proteína que tiene de alguna manera una morfología propia, independientemente del resto de las proteínas, es lo que llamamos el dominio de una proteína. Hablamos entonces de una cierta independencia en términos de su plegamiento respecto del resto del resto. Los dominios suelen estar asociados a funciones específicas. Entonces, cada una de estos largos polipéptidos está subdividido en dominios morfológicos, cada uno de ellos con capacidad de unirse. Por ejemplo, la fibronectina tiene muchos dominios que pueden unirse a fibras de colágeno, que como veremos es otro componente de la matriz extracelular. Hay otros dominios muy frecuentes que pueden unirse, como hemos visto, a las integrinas. Las integrinas suelen unirse a las fibronectinas. Y también pueden unirse, por ejemplo, a las heparinas. Las fibronectinas, tan abundantes en todos los tejidos conectivos, son un ejemplo también de regulación, de un modo particular de regulación de la expresión génica. Porque cuando se analizan las isoformas, los tipos de fibronectinas que hay en los distintos tejidos, se han encontrado más de 20 clases de fibronectinas. ¿En qué difieren entre sí? En el número de dominios que se une a cada clase de componente que se encuentra, que posee el péptido. Por ejemplo, hay algunas fibronectinas que tienen una enorme cantidad de dominios de unión a colágeno y son pobres en dominios de unión a integrinas. En cambio, hay otras fibronectinas que, por el contrario, tienen un enorme número de dominios de unión a la fibronectina y pocos dominios de unión a colágeno. A pesar de esa enorme diversidad estructural de las fibronectinas, todas las fibronectinas están codificadas por el mismo gen. Hay un único gen de fibronectina en el genoma. Un gen que posee 50 exones. ¿Y cómo podrá generarse esta enorme diversidad de fibronectinas a partir de un único gen? Como bien dicen muchos de ustedes, el splicing, la forma alternativa de splicing en distintos tejidos de este mismo gen permite alternar esos exones de modo tal de generar las distintas variantes de la fibronectina. Cada uno de los exones típicamente codifica para un dominio independiente de cada una de las proteínas. Otro ejemplo de glicoproteína adhesiva muy frecuente es la laminina. La laminina recibe ese nombre porque forma parte, usualmente, de las láminas basales o membranas basales de los epitelios, de esa especialización de la matriz extracelular a donde se anclaban las células basales de un epitelio. Las lamininas son en realidad heterotrímeros. Están formadas, cada una de las moléculas, por 3 cadenas polipeptídicas diferentes. De alfa, una cadena alfa, aquí representada en rojo, una cadena beta en verde y una cadena gamma en celeste. Cada una de esas cadenas polipeptídicas está codificada por un gen independiente. Estos heterotrímeros tienen la capacidad de unirse entre sí para formar redes bidimensionales. Y esta capacidad es propia de las moléculas de laminina. Pueden formar estas redes in vitro, en solución acuosa. No es necesario estar en un contexto celular para formar estas redes bidimensionales. Sobre estas redes bidimensionales se organizan los distintos componentes que forman parte de las membranas basales de los epitelios. En esta representación esquemática, lo que estamos observando en gris es la membrana plasmática de una célula basal que estaría mirando hacia este sector. Estamos mirándola invirtiendo el modo en el que típicamente ponemos las membranas basales. En este caso, la estamos colocando en la parte superior y en la parte inferior la cara basal de una célula epitelial. Aquí las moléculas
de laminina están representadas en celeste y organizan mediante esta red bidimensional la arquitectura de esta membrana basal, sobre la que se van a depositar otros componentes que van a formar parte de esta matriz extracelular. ¿Recuerdan cómo se unían las células epiteliales a la membrana basal? ¿Mediante qué tipo de uniones? Los semidesmosomas. ¿Y los semidesmosomas qué tipo de moléculas de adhesión utilizaban? Un tipo particular de integrinas que se unían a la laminina de la membrana basal. Aquí están representados en verde estas moléculas de integrinas, estos pares especiales de integrinas que podían unirse a las moléculas de laminina y que por el lado intracelular y no representados iban a estar anclados a los filamentos intermedios. Comprender la organización de las membranas basales desde el punto de vista técnico permitió resolver un problema experimental muy grande. Ustedes saben que hoy en día nosotros utilizamos células que crecen en cultivos como modelos biológicos para realizar ciertos experimentos, que en algunos casos pueden sustituir la utilización de animales vivos. En particular, podemos hacer que neuronas extraídas de un animal, precursores neuronales, puedan crecer durante más de un mes en una placa de tubo de ensayo. Pero esta capacidad de hacer crecer células en una placa de plástico no fue sencilla. Durante muchos años se intentó realizar este crecimiento celular in vitro y las células se morían porque no encontraban una superficie en la matriz extracelular a la cual pudieran anclarse y generar señales intracelulares de supervivencia. Cuando se caracterizó a la laminina como uno de los componentes de la matriz extracelular y pudo verse que puede formar redes bidimensionales in vitro, este problema pudo resolverse. Hoy podemos cultivar neuronas, por ejemplo, porque preincubamos a esas placas con una solución de laminina. La laminina forma estas redes bidimensionales en el fondo de las placas y cuando luego ponemos a las neuronas a crecer, se adhieren, se unen mediante sus integrinas a las lamininas y pueden crecer sobre esa superficie. Y podemos, por ejemplo, sustituir en muchos experimentos animales vivos por estos cultivos de células. Otros componentes principales de la matriz extracelular son los componentes fibrilares. Proteínas fibrosas que se encuentran dentro de la matriz extracelular. Y vamos a subdividir a estas fibras, a este componente fibrilar, en tres grandes tipos de fibras. Las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Esto, nuevamente, para los que están cursando histología, es volver a ver, quizás un punto de vista un tanto diferente, componentes que ya han analizado en la cursada de histología. Analicemos a las fibras colágenas. Estas fibras fueron evidenciadas. La estructura fina de las fibras colágenas pudo determinarse gracias a la microscopía electrónica, aunque pueden observarse con las tinciones de rutina en los microscopios ópticos. Sus componentes proteicos, que están fundamentalmente compuestos por proteínas, les dan, bajo la técnica de rutina, una tinción eosinófila. Cuando uno analiza esta estructura del microscopio electrónico, aquí observamos un sector de un tejido conectivo no especializado, en donde observamos algunas fibras colágenas cortadas de manera longitudinal y a otros haces de fibras colágenas cortadas de manera transversal. Cuando uno analiza la estructura longitudinal de estas fibras con mayores aumentos, uno puede observar que estas fibras presentan una serie de estriaciones. ¿Sí? Pueden observar estriaciones un poco más oscuras y más claras a lo largo de la estructura de la fibra. ¿Cómo están formadas?
poseen una estructura compleja, dado que están formadas por la superposición de muchas moléculas. Cada una de las fibras de colágeno que vemos es en realidad el empaquetamiento de fibrillas de menor diámetro. Y a su vez, cada una de las fibrillas está compuesta de una serie de hélices triples de cadenas polipeptídicas. Cada una de estas cadenas polipeptídicas está codificada por un gen de alfa-colágeno. Cada una de estas es una cadena alfa. Caracteriza a la estructura primaria de las cadenas alfa de colágeno el hecho de que están compuestas por aminoácidos de prolina seguidos de aminoácidos de glicina seguidos por un aminoácido diferente. Pero estos tripletes de prolina, glicina, otro aminoácido, prolina, glicina, otro aminoácido, es una estructura característica de las alfas, de las cadenas alfa. Y esta sucesión de prolinas y glicinas es lo que le confiere a la cadena polipeptídica la torsión espontánea para formar estas hélices. En algunos casos, los aminoácidos de prolina son hidroxilados, se le agrega un grupo hidroxilo durante su procesamiento intracelular. Ahora lo veremos. Durante la formación, el ensamble de las alfas hélices de colágeno, aquí lo que estamos observando en estas representaciones, cada uno de estas representaciones esquemáticas corresponde a una triple hélice de moléculas alfa de colágeno. Espontáneamente, estas triples hélices pueden acomodarse en el espacio formando estas estructuras de fibrillas. Y como ustedes pueden notar, esta disposición que en el espacio adopta una separación muy regular entre cada una de las moléculas hace que a intervalos regulares queden en secciones transversales solo 3 moléculas y no 4. Y esta separación regular es lo que le va a conferir entonces a la fibra como un todo estas estriaciones que son observadas en el microscopio electrónico. Se deben entonces a la disposición ordenada y regular de estas triples alfas hélices de colágeno. ¿Cómo se producen? ¿Cómo producen las células, las fibras de colágeno? Inicialmente, los genes de las alfas hélices comienzan a ser traducidos en el citosol, tienen péptido señal y son incorporados a la luz del retículo endoplástico. En la luz del retículo endoplástico, espontáneamente, las moléculas de alfa-colágeno se unen entre sí para formar estas triples hélices alfa. Luego son enviadas por transporte vesicular al aparato de Golgi, en donde en muchos casos los residuos de prolina son modificados e hidroxilados para formar hidroxiprolina. Y eventualmente, también por transporte vesicular, son secretados al medio extracelular. Espontáneamente, estas alfas hélices de colágeno ya modificadas se ensamblan formando fibras, las fibras cuya estructura hemos analizado. Son tan abundantes estas moléculas de colágeno. Imaginen que son los componentes fundamentales del hueso y de la piel, que es la proteína, que es lejos la proteína más abundante del ser humano. Poseemos más de 21 genes que codifican cadenas de alfa-colágeno. Sin embargo, los tipos de colágenos existentes no suelen ser clasificados por el gen original a partir del cual se transcriben las cadenas alfa, sino que suelen clasificarse por la morfología final que suelen tener las fibras o componentes que forman esas moléculas de colágeno. Estos componentes, estas fibras gruesas que están presentes, por ejemplo, en los tejidos, en la dermis, son fibras que denominamos colágeno de tipo 1. Y que es este colágeno la forma más abundante de colágeno, además, que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, el colágeno puede adoptar otras morfologías.
y se suele clasificar con un criterio específico. Por ejemplo, veremos que el colágeno de tipo 3 va a formar un segundo tipo de fibras, que son las que llamaremos fibras reticulares. Colágeno tipo 9, 10 y 11 van a estar presentes en fibras del cartílago. Y en las láminas basales de los epitelios solemos tener una alta proporción de colágeno de tipo 4, que no forma fibras gruesas, sino filamentos mucho más delgados. Mutaciones que afectan la producción de fibras de colágeno de tipo 1 subyacen a un conjunto de enfermedades genéticas en humanos que se denominan osteogénesis imperfecta. Justamente por su alta prevalencia en el tejido óseo, las mutaciones que afectan la producción de colágeno de tipo 1 suelen tener un correlato fenotípico en el desarrollo óseo. Y según cuál es el gen de alfa-colágeno que posee la mutación y el tipo de mutación, los fenotipos de los pacientes suelen ser muy diversos y suelen agruparse en distintas categorías, en distintos tipos. Pero no confundamos que estos tipos fenotípicos no tienen que ver con el tipo de colágeno, es decir, a que estos tipos fenotípicos tipo 1 no es que corresponden a mutaciones en el colágeno de tipo 1. Todos estos osteogénesis imperfectas son mutaciones del colágeno de tipo 1. Esta caracterización fenotípica simplemente se debe a los grados de severidad o no que poseen la patología. En algunos casos, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, en los casos más leves, suele implicar una mayor propensión a fracturas de los huesos, un mayor grado de fragilidad. En casos más graves, conduce a una mortalidad perinatal. Y en otros casos, suele haber deformación e incluso ausencia de formación de algunos miembros. Los dientes también tienen colágeno tipo 1 y algunos subtipos de osteogénesis imperfectas están asociados a la formación incompleta de los dientes. Como decíamos, un segundo tipo de fibras, además de las fibras colágenas, son las fibras reticulares, que también estaban formadas por un tipo especial de colágeno, el colágeno tipo 3. A diferencia de las fibras colágenas que vimos anteriormente, estas fibras son mucho más delgadas y suelen formar redes y mallas que envuelven y que están en el parénquima de muchos tejidos. Por ejemplo, son frecuentes en tejidos linfoides, en órganos linfoides, en el vaso, en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, cuando se realizan tinciones específicas para revelar el colágeno tipo 3 de las fibras reticulares, por ejemplo, mediante las técnicas de impregnación argéntica, uno puede observar en el parénquima de esos tejidos esa delgada red de fibras que ayuda a organizar la distribución de las células en ese tejido. También en el hígado son frecuentes, son abundantes las fibras reticulares. Por último, el último componente fibrilar de la matriz extracelular que se encuentra enriquecido en ciertos tejidos son las fibras elásticas, que son características de aquellos tejidos que pueden distenderse. Y un caso paradigmático, además del colágeno elástico, por ejemplo, en los cartílagos de las orejas, las fibras elásticas suelen estar presentes en las paredes de los vasos arteriales. Nuevamente, no se ve muy bien, pero este es un corte histológico de la aorta, en donde podemos revelar, mediante tinciones como la orceína o la resocina-fucsina, la aparición de fibras onduladas, que son fibras elásticas, y que permiten al tejido distenderse y recuperar su forma original. Notemos que a diferencia de las fibras de colágeno, que le conferían al tejido resistencia a la tracción, las fibras elásticas van a permitir la deformación del tejido y la vuelta a su morfología original.
desde el punto de vista estructural, las fibras elásticas se encuentran compuestas por dos clases de componentes. Un componente principal, una proteína principal de las fibras elásticas es la elastina. Es una proteína que tiene morfologías que se denominan con baja estructuración. Si pueden adoptar una multiplicidad de formas. No tienen una estructura globular rígida como muchas proteínas, sino que la abundancia de aminoácidos hidrofóbicos les permite tener una estructura muy poco globular y con alto grado de flexibilidad. Pero la flexibilidad del tejido, la propiedad de ser elástico, está determinada por las uniones que entre sí forman los distintos péptidos de elastina. Se produce una vinculación en estas fibras elásticas de muchas subunidades de elastina con proteínas accesorias que las unen de manera covalente. En este caso, estos componentes proteicos que forman parte de esta unión transversal de moléculas están dados por la proteína desmosina. Debido, entonces, al alto nivel de plegamiento y desestructuración que tienen las moléculas de elastina, uno puede expandir, someter a tracciones laterales a esta malla de filamentos de elastina, generando el desenrollamiento de cada una de las subunidades y permitiendo que la longitud total de este arreglo multiproteico aumente su longitud. Usualmente, las fibras de elastina no solo están compuestas de elastina y desmosina, sino que suelen estar rodeadas por una segunda clase de fibrillas que les confieren una mayor estabilidad y que son las moléculas de fibrilina. Y es este conjunto de moléculas de elastina unidas entre sí para formar esta red extensible con los filamentos de fibrilina los que forman parte de la estructura de las fibras elásticas. Mutaciones en los genes de fibrilina ocasionan en humanos una enfermedad relativamente frecuente, que es el síndrome de Marfan, que se caracteriza, como les decía, por mutaciones en el gen de la fibrilina y que impacta negativamente en la función de las fibras elásticas. Los individuos que padecen síndrome de Marfan, desde el punto de vista de la gravedad fenotípica, su signo más grave es que tienen una pronunciada debilidad de la aorta. El vaso, la aorta, la arteria aorta, suele romperse con gran facilidad en estos pacientes porque carece de la elasticidad típica de esos vasos. Debido a que las fibras elásticas cumplen un rol durante la morfogénesis de los miembros, otro de los fenotipos asociados a los individuos que padecen Marfan es extremidades muy largas, que son usualmente hiperlaxas. Pero, repito, ese no suele ser el problema médico principal de estos pacientes, sino la debilidad de la aorta. Hasta ahora vamos a utilizar ahora un tiempo. Hemos culminado de ver los componentes de la matriz extracelular, pero me gustaría ahora que reflexionemos sobre algunos procesos que se desprenden conceptualmente de los componentes estructurales que hemos analizado. Hemos debatido, tanto en la primera parte como en la segunda, de cuáles son los componentes estructurales que permiten, por ejemplo, mantener a las células unidas entre sí, o de mecanismos estructurales que permiten a las células migrar a través de la matriz extracelular. Sin embargo, estos comportamientos, que en algunos casos hemos remitido a los tejidos epiteliales, por ejemplo, la capacidad de las células de mantenerse unidas, y que en otros casos, por ejemplo en el caso de la migración, los hemos colocado del lado de los tejidos mesenquimáticos, es decir, de comportamientos mesenquimáticos de las células, por ejemplo en el caso de los fibroblastos, tejido conectivo. Estos dos fenotipos tisulares no son estáticos, sino que pueden transformarse el uno en el otro
tanto durante procesos fisiológicos como durante procesos patológicos específicos. Por ejemplo, volvemos a analizar desde una nueva perspectiva el proceso de neurulación, el proceso de formación del tubo neural a partir del ectodermo, en el cual se produce la migración concomitante de células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural, estamos de acuerdo que originalmente tenían un fenotipo epitelial, es decir, tenían fuertes conexiones con sus células vecinas, estaban muy ligadas entre sí, con sus citoesqueletos coordinados a través de las uniones adherentes. Pero durante este proceso adquirieron características nuevas que le permitieron despegarse de sus células vecinas y adoptar un comportamiento migratorio. Generar, por ejemplo, uniones focales con las fibronectinas, fibras de estrés que les permitieran traccionarse y migrar a través de la matriz extracelular. O sea, una célula epitelial puede, mediante la activación de un conjunto determinado de genes, mediante la regulación específica de su genoma, expresar un distinto repertorio de proteínas que le permite modificar su comportamiento de epitelial a mesenquimático. Esta transición epitelio-mesenquimática, que se produce de manera espontánea en algunos procesos durante la embriogénesis, por ejemplo, la elección de las células de la cresta neural, también es característica de otros procesos patológicos. Por ejemplo, durante la progresión tumoral, la metástasis de las células tumorales también representa un fenómeno de transición epitelio-mesenquimática. La mayoría de los tumores tienen un origen epitelial. En cambio, las células que adquieren la capacidad de formar metástasis rompen sus anclajes con las células epiteliales vecinas y adoptan un comportamiento mesenquimático. Justamente porque los procesos celulares que se activan durante los fenómenos de progresión tumoral no son exclusivos de las células tumorales, sino que son la reexpresión de programas genéticos que ya existían en las células y que se activaron durante otros momentos del desarrollo. Hemos analizado hasta aquí muchos de los componentes celulares que permiten la adhesión de las células. Pero las células también tienen la capacidad de producir productos proteicos que pueden romper, por ejemplo, la matriz extracelular que la circunda y generar un espacio apto para la migración. Estos componentes que van a favorecer los fenómenos de desadhesión son un conjunto de proteasas conocidas como metaloproteasas de la matriz, que son un conjunto de enzimas que pueden existir en forma secretada por las células o en forma de proteínas de membrana, que son proteínas secretadas o expuestas en la membrana de un modo inactivo que, mediante ciertas señales extracelulares específicas, pueden activarse y pueden comenzar a degradar distintos componentes de la matriz extracelular. Hay algunas de estas metaloproteasas de la matriz, denominadas así porque para funcionar necesitan como cofactores algunos iones metálicos, por ejemplo zinc. Algunas de estas metaloproteasas de la matriz pueden degradar, por ejemplo, fibronectina de la matriz extracelular o fibras de colágeno. Otras metaloproteasas pueden, muy típicas en los fenómenos de invasión tumoral, pueden degradar la laminina, que les permite, por ejemplo, a las células tumorales romper las membranas basales de los epitelios que originalmente las contienen para acceder, por ejemplo, a la luz de un vaso sanguíneo o de un vaso linfático. También pueden degradar proteoglicanos, es decir, hay un repertorio de genes que codifican diferentes metaloproteasas de la matriz que permiten degradar distintos componentes de la matriz extracelular, así como hemos visto que el genoma de las células posee los genes necesarios para sintetizar todos los componentes de esa matriz extracelular. Dicho de otro modo, la matriz extracelular tenemos que verla
siempre tenemos que interpretarla como un espacio que está en continua remodelación por parte de las células. Se está fabricando constantemente y remodelando de manera simultánea. No es simplemente un escenario pasivo y constante de las células. También hay otros genes que actúan balanceando la actividad de estas metaloproteasas de la matriz, que son proteínas de la familia TIM, y que actúan como inhibidores de estas metaloproteasas. De hecho, distintos tipos celulares se encuentran secretando de manera complementaria algunas células en un determinado tejido, están secretando metaloproteasas de la matriz y otras están secretando sus antagonistas, las moléculas TIM. Y será el balance de esos productos proteicos, de esas poblaciones celulares, lo que determinará el grado de estabilidad o no de una matriz extracelular en un momento dado. Dado que estos componentes están a su vez regulados en el tiempo, eso permite explicar cómo en determinados momentos del desarrollo un sector de la matriz extracelular del tejido se vuelve más dinámico y permite la migración de ciertas células, en tanto que en otros momentos se vuelve más estable y permite la estabilidad, la estabilización de ciertas células en una posición determinada. A modo de resumen, intentemos pensar cuáles serán, de manera diferencial, los productos proteicos, los genes que se activarán en las células, que favorecerán, por un lado, un fenotipo epitelial y que, por otro lado, favorecerán un fenotipo mesenquimático, característico de una célula en migración. Por ejemplo, esta transición epitelio-mesenquimática, la transición de un fenotipo epitelial a un fenotipo mesenquimático, se caracteriza por la pérdida de cadeninas epiteliales. Resulta lógico, ¿verdad? Dado que las cadeninas epiteliales formaban parte de las moléculas de adhesión, que eran los componentes esenciales de las uniones adhesivas entre las células epiteliales. Hay una regulación negativa de los genes de E-cadenina durante los procesos de transición epitelio-mesenquimática. Recuerdan que analizábamos, cuando explicábamos la técnica del Western blot, cómo un marcador de progresión tumoral que suele analizarse en los tumores es la pérdida o no de la cadenina de tipo E. Si una biopsia de un tumor pierde la expresión de cadeninas de tipo E, nos estará indicando que aumentan sus chances de adquirir un fenotipo mesenquimático, es decir, que aumentan las probabilidades de que esa célula pueda convertirse en una célula invasiva. También hay un enorme, durante esta transición epitelio-mesenquimática, el tipo de filamentos intermedios que expresan las células cambia. Las células epiteliales, que típicamente expresan filamentos intermedios de tipo queratina, suelen expresar, a partir de su transformación en células migratorias mesenquimáticas, filamentos de pigmentina, más típicos de una célula fibroblástica. La polaridad apical y basal que caracteriza a las células epiteliales y que suele ser mantenida, por ejemplo, por las uniones estrechas, que evita la difusión libre de los componentes basales y apicales, al modificar, al perder la expresión de claudinas y ocludinas que formaban parte de las uniones estrechas, esta polaridad tan estable de las células epiteliales se pierde. ¿Todos comprenden este concepto de polaridad? Bien. Además, las células que adquieren un fenotipo migratorio comienzan a secretar metaloproteasas de la matriz, diversas metaloproteasas de la matriz, permitiéndoles digerir, por ejemplo, los componentes de la membrana basal y los componentes de la matriz extracelular necesarios para avanzar a través de la misma matriz. Veremos que también comienzan a expresar integrinas que les van a permitir interactuar con los componentes de la matriz extracelular. Las integrinas eran los receptores por excelencia de componentes de la matriz extracelular, y empiezan a expresar un conjunto de receptores cuya función comprenderemos cuando veamos los próximos postseminarios. Finalmente, este nuevo programa genético que se activa permitiendo este cambio morfológico de las células es la que les va a conferir
la que les va a permitir la adquisición de la motilidad celular. Teniendo esto como cierre, terminamos y nos vemos la semana que viene.